buenas noches, bienvenida a esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Les saluda Andrea Salazar. Vamos de inmediato con nuestros titulares. El presidente de Grupo Orosi dijo ante la comisión que investiga el caso Cochinilla que recibió sobornos y amenazas por parte de Mélida Solís y su esposo Roberto Acosta para que no participara en licitaciones ni hiciera apelaciones. La Fiscalía de Narcotráfico solicitó prisión preventiva para 4 funcionarios públicos y 9 particulares detenidos por el caso Azteca. La violencia no da tregua en nuestro país y ya superamos la cantidad de homicidios de todo el año anterior. La víctima más reciente fue un empresario cartaginés asesinado tras un asalto fallido. La morosidad en personas menores a los 27 años aumentó drásticamente en los últimos meses y no se debe exactamente a la pandemia. Un informe del Instituto Tecnológico nos da los datos sobre la morosidad en el país. Iniciamos con la información. Eladio Araya, propietario del Grupo Orosi y quien fuese el denunciante que dio pie a la investigación del caso Cochinilla, compareció ante los diputados que estudian el caso en el Congreso y les confirmó que fue sobornado y amenazado por los dueños de la compañía H. Solís. Esto con la finalidad de que se alejara de participar en una serie de licitaciones y abandonara cualquier tipo de apelación. El periodista David Roversi nos informa. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Gracias, muy buenas noches, Andrea, y a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Así es, el tema del caso Cochinilla sigue acá en la Asamblea Legislativa. La comisión especial que estudia pues este polémico caso de corrupción en nuestro país ya está a punto de finalizar lo que son las audiencias de las personas que han venido a declarar para después lograr realizar su informe final. Hoy estuvo Eladio Araya, él es el presidente y también el dueño del Grupo Orosi, una de las empresas constructoras que pues prácticamente podríamos decir fue la que dio el banderazo de salida a lo que es la investigación que se realiza de este caso Cochinilla. Fueron los que interpusieron las primeras denuncias oficialmente en el organismo de investigación judicial junto con el trabajo del Ministerio Público. Hoy don Eliezer dio pues amplias declaraciones, contestó muchísimas preguntas de los diputados que pues quedaron bastante preocupados y también indignados de las palabras del señor Araya debido a pues como vislumbra la situación que se vivía entre las empresas constructoras que están involucradas en el caso y por supuesto algunos funcionarios del CONAVI. Vamos a ver pues parte de lo que dijo hoy este pues empresario del tema de Cochinilla y de cómo se estaban manejando las cosas en el CONAVI, inclusive de pues sobornos que se le ofrecieron y amenazas también a este señor. Vamos a ver la siguiente información. En una extensa y reveladora comparecencia, Eladio Araya, propietario y presidente de la constructora Grupo Orosi, se presentó ante los diputados que estudian el caso Cochinilla. Araya es una pieza clave en este caso de corrupción de mantenimiento y construcción de obra pública, ya que fue la persona que asistió a las autoridades judiciales a denunciar los supuestos actos de irregularidades cometidos por empresas como H. Solís o MECO. Durante su comparecencia, Araya indicó que en el 2015 se presentó una oferta económica para participar en 2 licitaciones promovidas por el Consejo Nacional de Vialidad para contratos y mantenimiento vial. Sin embargo, explicó que el día previo a ofertar fue citado por Roberto Acosta, esposo de Mélida Solís y uno de los dueños de la compañía H. Solís, donde él se llevó una gran sorpresa. Para mi sorpresa, el tema de conversación era la licitación que se abriría el día siguiente en el CONAVI, a lo que don Roberto me dijo que él venía ya de presentar sus garantías y sus ofertas y que ya estaba todo listo en el CONAVI y que Hernán Solís tenía capacidad para ejecutar la conservación vial de todo el país y que tenía el know-how para llevar a cabo todas las líneas del país.
y que por tanto pues lo que quería era persuadirme de que nosotros no presentáramos la expresión de oferta al día siguiente. El empresario indicó que Acosta le ofreció comprarle una serie de materiales al Grupo Orosi siempre y cuando no participara en las licitaciones y que ante su negativa llegó la amenaza que involucraba inclusive al propio Conavi. Me dio de plazo hasta las 10 de la noche para que yo le diera los precios del asfalto y de los agregados que nos iban a comprar, con tal de que nosotros no presentáramos expresión de oferta al día siguiente. Y entonces yo le dije pues que se conformara con un plazo indefinido, porque ni a las 10, ni a las 12, ni a ninguna hora de la noche yo le iba a hacer ninguna propuesta, como efectivamente yo no se la hice, porque nosotros íbamos a presentar nuestra oferta. El ingeniero Acosta me dijo que, bueno, que si no había acuerdo, entonces, y que si nosotros finalmente decidíamos presentar la oferta, nos iban a echar toda la maquinaria del Conavi encima y que de ninguna manera íbamos a ganar. El presidente de esta empresa constructora indicó que luego de que se adjudicó a H. Solís la concesión de estos proyectos, pese a ser mucho más cara que la que ellos propusieron, la compañía apeló y volvieron a recibir un nuevo ofrecimiento para dejar de presentar dichas apelaciones, esta vez por parte de Mélida Solís. Entonces ahí sobreviene otra llamada y otro interés de reunión de H. Solís para conmigo, en el sentido de que, bueno, mire, ya por segunda vez nos está adjudicando el Conavi a nosotros, la línea 3. Ya déjese de más apelaciones, no dilatemos esto más, no demoremos esto más por el bien de Costa Rica, que lleva más de un año de retraso en apelaciones. ¿Recuerda usted cuándo fue esa llamada? Eso fue a mediados de 2016. ¿Y esa llamada quién se la hizo? Ese ofrecimiento fue directamente de doña Mélida. ¿Y qué fue exactamente lo que le ofreció? 500 millones para no seguir apelando. La investigación que hacen los diputados por el caso Cochinilla está próximo a llegar a su final. El próximo martes estará compareciendo el ministro de Hacienda, Elian Villegas. Invito a la Asamblea Legislativa. Bueno, televidentes, como les decíamos, ya esta comisión va llegando pues prácticamente a su final en lo que es el tema de las audiencias. De hecho, ahorita están programadas solo dos. El próximo martes estará el ministro de Hacienda, Elian Villegas, pues rindiendo cuentas a los diputados, y el próximo jueves lo estará haciendo el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, que pues evidentemente es una de las comparecencias más esperadas con relación a este caso Cochinilla. Esta última inclusive podría extenderse si los diputados así lo solicitaran, para continuar el interrogatorio al jerarca del MOP. Vamos a estar evidentemente informándole sobre este tema y llevándole todos los detalles de lo que suceda y el informe final que se dé por parte de los diputados. Con esta información vamos a regresar con usted, Andrea, que tiene muchísimo más en el set principal de Costa Rica Noticias. Gracias, David Roversi, por todo este detalle. Y la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico confirmó que solicitaron prisión preventiva para 13 de los 25 imputados por el caso donde figuran 15 funcionarios de acueductos y alcantarillados y un funcionario del Banco Nacional. La petición fiscal de privación de su libertad se efectuó en contra de 3 funcionarios de AIA, en contra del funcionario bancario y en contra de otras 9 personas particulares. Para otros 12 sospechosos, la Fiscalía solicitó medidas alternas a la prisión preventiva. De acuerdo con la investigación, esta presunta banda se dedicaba a cometer varios delitos como tráfico internacional de drogas, legitimación de capitales, cohecho propio, cohecho impropio, peculado, penalidad del corruptor. Según la Fiscalía, los funcionarios públicos favorecieron a la banda para adjudicarse 16 contratos de obra pública y a cambio recibían un porcentaje del dinero como modo de pago. En el caso del funcionario bancario, el Ministerio Público lo investiga por aparentemente colaborar con la banda para insertar el dinero ilícito en el sistema financiero.
Expertos en temas económicos aseguran que Costa Rica debe mejorar la seguridad del sistema financiero para evitar que se sigan presentando casos de legitimación de capitales. Este año, 14 entidades financieras reportaron movimientos sospechosos de dinero por un monto de 2.400 millones de dólares. Los casos de legitimación de capitales han provocado alertas en el sistema financiero nacional, pero esto también debería provocar que se tomen acciones por parte de los bancos y entidades económicas para frenar esta problemática. Este es el llamado que hacen los economistas. Tal es el caso de Jorge Benavides, quien considera que en muchas ocasiones el control bancario no es el ideal para evitar el lavado de dinero en el país. Un sistema financiero arcaico, no controles por parte de ciertas instituciones como tributación directa, hace que este tipo de actos de corrupción en los que se ven envueltos empleados públicos sea de todos los días. Al día de hoy hemos llevado 2 casos importantes durante este año donde vemos envueltos empleados públicos. Según los especialistas, existen en el país una red de lavado de dinero que ni los bancos han podido detectar. Las estrategias del sistema financiero nacional para descubrir movimientos sospechosos son obsoletas y no están funcionando. Es momento de tomar acciones más concretas. El más reciente caso de este tipo fue el denominado Caso Azteca, que al parecer contó con la supuesta participación de 14 funcionarios del AIA y una de un banco estatal. En este grupo criminal utilizaban dinero ligado al narcotráfico para ganar licitaciones con esa institución. De esta manera lavaban los recursos. Es un momento oportuno para ayudarle al Poder Judicial, ya que en estos momentos ellos no cuentan con todas las herramientas necesarias por parte de instituciones del Estado para poder combatir este cáncer en la economía costarricense. Urge una reforma, urge nuevos reglamentos y urge una ley que pueda abarcar todos los sistemas financieros nacionales. La principal observación que se hace sobre Costa Rica es el no contar con una ley que permita decomisar dineros y activos vinculados al crimen organizado. Solo en los primeros meses del 2021, 14 entidades bancarias reportaron movimientos de efectivos sospechosos por 2.400 millones de dólares. No obstante, los procesos judiciales no tienen conclusiones efectivas. En su segundo informe sobre deuda morosa de los costarricenses elaborado por el Instituto Tecnológico Costarricense en coordinación con la consultora Equifax, los investigadores advirtieron de un peligroso aumento de los incobrables o procesos en trámite judicial por endeudamientos con tiendas financieras o empresas de telecomunicaciones. El desempleo, la pandemia o la falta de educación financiera aumentaron las cifras de endeudamiento moroso de los costarricenses. Las cifras de incobrables o de procesos judiciales ya llegan al 45%. Las empresas no reguladas como tiendas financieras o empresas de telecomunicaciones son las más afectadas. Enfrentan un 29% de casos de morosidad versus un 22% del sector regular. Vemos que un sector vulnerable de la población está altamente endeudado, ese sector que tiene los menores ingresos, que tiene el índice de desarrollo social también incluye menos oportunidades a servicios como la salud, como la educación, entonces son los sectores más vulnerables. Y precisamente para eso es que nosotros creamos este informe, precisamente para dar información, dar luz a un tema muy importante que es la deuda morosa, que al final estas personas, por ejemplo, que están en cobro judicial y que están en incobrables, son personas que se les está cerrando la oportunidad de seguir financiándose. Para resumirles un perfil, ¿cuál es el perfil de la persona que está más endeudada? Es un hombre costarricense que vive en San José, que tiene aproximadamente 40 años. Eso para tratar de resumirles la última parte del perfil de los deudores morosos.
El informe disparó algunas alertas, sobre todo entre los jóvenes menores de 27 años, cuyo endeudamiento aumentó significativamente en comparación con los otros sectores de la sociedad. Los hombres adultos que rondan los 40 años siguen siendo los más morosos. Sin embargo, aunque históricamente las mujeres presentaban menos reportes, se dio un aumento importante en el último año. Para el representante de la empresa de análisis de datos Equifax, sería importante que se implemente un sistema de información crediticia que le permita a las entidades observar el récord de los costarricenses para no seguir sobreendeudando a las personas. Sí, de cada una de las personas, estos números son contundentes, y no por eso castigar el acceso al crédito, no por eso sobreendeudar a las personas, sino muy por el contrario. Lo que tenemos que buscar, y al menos es mi opinión personal, es cómo logramos, ¿sí?, a través de distintas herramientas, muchísima educación financiera, cómo logramos promover el endeudamiento responsable, el crédito sano, ¿sí? El crédito como motor de desarrollo de cada una de las personas, de cada una de las familias, ¿no?, que como un todo son un motor de desarrollo de los países. El informe presentado por el TEC y Equifax es el segundo y es altamente fidedigno, pues analizó los datos de 997,000 personas morosas cuya deuda promedio en entidades financieras es de 1,151,603 colones, 314,000 en comercios y 64,500 colones en servicios de telecomunicaciones. Sin duda, un aumento que no puede pasar desapercibido y requiere mayor apoyo para los deudores, ya sea refundiendo sus deudas o renegociando las mismas ante la imposibilidad de pago del sector desempleado o con bajos rendimientos, como el sector turístico. Distintos candidatos a la presidencia de la República tienen puntos de vista encontrados en cuanto a la aprobación de un crédito de hasta 550 millones de dólares que buscaría la creación de un tren eléctrico en el gran área metropolitana. Luego de que la Comisión de Infraestructura del Primer Poder de la República aprobara dar viabilidad a un crédito de hasta 550 millones de dólares para financiar el aporte estatal para la construcción del tren eléctrico metropolitano, diversos candidatos a la presidencia han reaccionado de distintas maneras. El empréstito internacional se compone de dos partes. Por un lado, contempla 250 millones de dólares del Fondo Verde del Clima de Naciones Unidas con una tasa de interés del 0% y con 40 años de plazo para pagar luego de 10 años de gracia. Además, incluye 300 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica con un interés del 3.8% anual y 20 años de plazo para empezar a abonar luego de 5 años de gracia y sin comisión de compromiso. Para el representante del Partido Liberación Nacional, José María Figueres, esta es una oportunidad importante que no hay que desaprovechar. Esto por los términos en que se da el crédito. Queremos mantener vigentes los préstamos por 550 millones de dólares que se consiguieron en condiciones muy favorables para un posible sistema de transporte urbano. No estamos con el proyecto del tren de este gobierno. Mantengamos los préstamos, sí, porque Costa Rica vive una franca emergencia. Vivimos sobre el filo de la navaja y necesitamos todos los créditos blandos que podamos conseguir. Por su parte, otros candidatos a la presidencia aseguran que la propuesta es un peligro para el bolsillo de los costarricenses. Es tan ilógico lo hecho por el PLN que una gran parte de los costos de ese proyecto tendrá que ser pagado por el pueblo. Y adivinen cómo, con más impuestos, pues ocupa de un subsidio anual muy grande. Espero que don José María no se arrepienta y llore en unos años al pedir perdón por el sinsentido de pedirle a su bancada que apoye al PAC con este asunto a cambio de quién sabe qué. Toda la vida he pensado que el país debe ir por transporte masivo, transporte eléctrico en toda la región metropolitana, pero tengo serias dudas de este proyecto y la insistencia de este gobierno en un proyecto que tiene serias críticas en el campo técnico, en el campo de ingeniería. Lo que más me sorprende, sin embargo, es ver la facilidad con que José María Figueres y el Partido Liberación Nacional se someten a algo que pareciera ser, digamos, un antojo. La presidenta de esta comisión, la verde y blanca Paola Valladares, señaló que es importante dejar claro que el crédito no tiene ninguna relación con una propuesta definida,
tal y como lo que ha buscado impulsar el Poder Ejecutivo durante este gobierno. En el plenario legislativo, el plan requerirá de 38 votos, es decir, una mayoría calificada para su aprobación definitiva. La violencia no da tregua en nuestro país y ya superamos la cantidad de homicidios de todo el año anterior. La víctima más reciente fue el empresario cartaginés asesinado tras un asalto fallido. Al volver, todos los detalles. Sin examen de admisión, estudia en la UNED. Ingeniería Industrial, Agronomía, Telecomunicaciones, Administración de Empresas, Educación, Recursos Naturales, Enseñanza del Inglés, Turismo Sostenible y Criminología, entre 36 carreras. Matrícula web del 24 al 29 de enero en uned.ac.cr. UNED, la universidad en los territorios. Punto País del BCR es la forma más fácil de obtener sus documentos. Realice sus trámites de pasaporte, licencia, firma digital, cédula de residencia y otros. Solicite su cita en bancobcr.com, en la app BCR Móvil o llamando al 800 BCR Cita. Somos el Banco de Costa Rica. Conducir rápido le hará llegar más pronto a los servicios de emergencias. Preferimos que llegue tarde a su destino, a que llegue herido al nuestro. Evite poner en riesgo su vida y la de los demás. Maneje sus emociones y su vehículo con responsabilidad. Hola, qué lindo carro. Gracias, lo acabo de comprar. ¿Y ya lo aseguró? ¿Cómo? No, eso es muy complicado. Ahora en la nueva página web de Lince usted podrá asegurarlo fácilmente en línea. Desde su computadora, tablet o teléfono móvil ingrese a www.grupoins.com. Complete la información, tome las fotos de su automóvil y de forma rápida y sencilla estará asegurado. Me encanta y es súper fácil. Gracias al seguro de automóviles de Lince, todos podrán viajar tranquilos. Yo sigo estudiando para escribir nuestro presente y futuro. El PANI te apoya con becas, talleres socioformativos y la línea gratuita Adolescente Madre 802 26 26 26. PANI, Gobierno de la República. Banco Popular presenta el tipo de cambio. A las 7:22 hacemos el repaso por el tipo del cambio del dólar. Según el Banco Central, la compra está en 638 colones con 56 céntimos y la venta en 644 colones con 95 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. A mes y medio para que finalice el año, el país contabiliza 9 homicidios más que los registrados al 10 de noviembre del año pasado. Este jueves asesinaron a un joyero en Cartago para robarle. Ellos son los dos hombres que acabaron con la vida de un comerciante en Cartago este jueves. De acuerdo con el OIJ, Franklin Serrano, de 68 años, recibió varios impactos de bala cuando los dos hombres ingresaron a una joyería en el centro de Cartago con la intención de asaltarla. Poco tiempo después, la policía detuvo a los criminales. Dos personas ingresan con la intención de realizar ese hecho delictivo y lamentablemente el dueño del establecimiento comercial se resiste, lo agreden con arma de fuego y fallece. Es en ese momento en que se plantea el incidente ante la Fuerza Pública de Cartago. Los policletos que están asignados a esa zona comercial actúan de inmediato y es en una respuesta de aproximadamente 3 minutos que estas personas son detenidas. En ese sentido, fueron puestos a la orden las autoridades judiciales correspondientes para así determinar su situación jurídica. Hasta este miércoles el país contabilizaba 9 homicidios más que en el mismo periodo pero del año pasado, es decir, al 11 de noviembre del 2020, mientras que para el 2020 habían 487 homicidios, para este año se registraban 496. La OMS cataloga que cuando hay más de 10 por cada 100.000 habitantes ya se entra en estados de pandemia. En lo que va del año ya superamos la cifra de homicidios del año anterior. Y esto tiene que generarnos un llamado de atención a todos los costarricenses, no solo porque es el país que tenemos que cuidar, sino porque esto puede afectar seriamente la imagen de Costa Rica a nivel internacional.
A nivel de turismo se generan alertas de que no viajen a determinados países por la cantidad de homicidios. A nivel de inversión también puede perjudicar los intereses de inversionistas extranjeros en venir a Costa Rica. Y sobre todo también que mucha de la gente que está muriendo es del sector productivo, porque no, como usted bien lo indica, no todos los homicidios se relacionan con ajustes de cuentas. Entre el 2019 y 2020 el país mantiene un aumento en homicidios. Para el 2019 se presentaron durante todo el año 564 y para el 2020 570. Los centros penitenciarios no garantizan el cumplimiento de servicios de salud de las personas privadas de libertad, según determinó un estudio que realizó la Contraloría General de la República a 16 centros. Por ejemplo, 8 de 14 consultorios médicos no cuentan con las condiciones básicas para la atención debida. La Contraloría General de la República llevó a cabo un estudio a 16 centros penitenciarios para determinar el cumplimiento de derechos de servicios de salud. De este estudio, la Contraloría determinó que hay debilidades en la atención médica de las personas privadas de libertad en cuanto a coordinación, estrategia y seguimiento. Por ejemplo, se identificó que 8 de los 14 consultorios médicos de estos centros no cuentan con las condiciones básicas para la atención, o que en la mayoría de los centros solo cuentan con 1 o 2 médicos para atender a una población superior a los 1,000 privados de libertad en ocasiones. Otros datos como que 6 de 16 centros no tienen cocinas en buen estado, 4 no disponen de espacio para ingerir alimentos o 6 carecen de mecanismos de limpieza en dormitorios o celdas. Se evidenció desarticulación en cuanto al flujo de la información relacionada con los servicios médicos prestados a las personas privadas de libertad, tanto por el Ministerio de Justicia y Paz como por la Caja Costarricense del Seguro Social, resultando que parte de las atenciones médicas constan en expedientes físicos, mientras que la información médica administrada por la Caja Costarricense del Seguro Social está contenida en LEDOS. No existen procedimientos para la prestación de los servicios de salud en los centros penitenciarios, que entre otros definan indicadores y parámetros para medir la gestión. Existen debilidades en las condiciones mínimas de la infraestructura penitenciaria, por ejemplo, carencia de camas o camarotes y espacios para que la población privada de libertad consuma sus alimentos. Finalmente, en relación con la infraestructura de alojamiento de la policía penitenciaria, se determinó limitaciones en relación con los servicios sanitarios, espacios para esparcimiento y separación de las instalaciones para el descanso del personal con respecto a la ubicación de la población privada de libertad. Además, se determinó que existe una desarticulación de la información médica entre el Ministerio de Justicia y la Caja Costarricense de Seguro Social. En este sentido, la información médica administrada por la Caja es contenida en el Expediente Digital Único de Salud EDUS, al cual no tiene acceso el personal del Ministerio de Justicia y Paz. Por otro lado, el estudio del órgano Contralor menciona que el 10,7% de los reclusos carecen de una cama o camarote para dormir y en su lugar se cuentan con colchonetas en el suelo. Como una solución a estas circunstancias se menciona el funcionamiento del Centro de Atención Institucional Terrazas, el cual albergaría a un aproximado de 1,248 personas privadas de libertad, según especifica la Contraloría. La Administración estima iniciar la operación del Centro Penitenciario Terrazas a finales de este mes de noviembre. En las últimas 4 semanas incrementó la cantidad de haitianos que solicitan refugio. Pasó de 15 en septiembre a 450 en octubre. A pesar de que Costa Rica tiene cerrada su frontera para el ingreso de estos flujos migratorios, continúan ingresando por la frontera sur y ahora muchos buscan refugiarse en el país. Los flujos migratorios por la frontera sur con Panamá se incrementaron conforme los países poco a poco comenzaron a bajar las medidas sanitarias. Sin embargo, Costa Rica todavía mantiene la frontera cerrada para este flujo migratorio. Si nosotros continuamos con este esfuerzo que se está haciendo, no vamos a decir de que no nos está ingresando nadie, porque de eso no se trata, pero el esfuerzo se va enfocado en que tenemos que mantener el rechazo que estamos realizando de estas personas y así vamos a continuar hasta donde se nos instruya. A pesar de eso, los migrantes continúan llegando al país e ingresan por la frontera sur con Panamá.
Al llegar a Paso Canoa se trasladan en taxi o en bus hasta Río Claro en Golfito y de ahí utilizan el servicio público de autobús para llegar a San José. Aunque inicialmente la intención es llegar a los Estados Unidos, ahora un grupo de ellos está decidiendo quedarse en Costa Rica y solicitan refugio en migración. La unidad de refugio confirmó que mientras en septiembre 15 personas de nacionalidad haitiana solicitaron refugio, en octubre incrementó a 450, en promedio 20 o 25 por día. Por alguna situación en este momento nos parece que han tomado esa decisión de hacer la solicitud de refugio, pero de la lectura que hacemos no creemos que estas personas realmente tengan una intención de quedarse acá en Costa Rica. Me parece más un abuso de la figura en donde están activando el tema buscando de pronto algún documento de identificación que los llegue a ligar o a generar algún tipo de arraigo acá en Costa Rica, por si eventualmente se procediera, ya sea en México o en Estados Unidos, a una posible deportación, buscando que lo regresen acá. Ante el eventual aumento de estos casos, Migración se prepara, ya que en las últimas semanas también ha recibido el aumento de solicitudes de refugio de nicaragüenses. Sin embargo, detectaron que en el caso de los haitianos, muchos de los solicitantes no tienen intención de quedarse en el país. De alguna forma van ratificando ese sentido. Estas personas vienen, solicitan refugio y se sigue moviendo. Entonces creo que en algún momento ellos van a entender posiblemente que no están teniendo resultado, porque ya hemos tenido algunos que estaban casi muy al norte en Costa Rica y se devolvieron a hacer la solicitud con una expectativa que creo que no fue la que esperaban, porque ya inclusive han recibido una denegatoria. Intentamos conocer sobre la política migratoria con estos flujos y qué había pasado con la intención de hacer pasos controlados, pero aún estamos a la espera de que nos pueda atender la directora de Migración, Raquel Vargas. El Consejo Nacional de Vialidad ya inició con el proceso de publicación de carteles para la contratación de empresas que se encargarán de los futuros trabajos de mantenimiento de vías. Los contratos se centrarán en las actividades de chapia, bacheo y limpieza, pero el mismo CONAVI advierte que el presupuesto solo alcanzará hasta mayo de 2022. La reanudación de los contratos para el mantenimiento y conservación de vías podrían arrancar durante el mes de diciembre, según dijo a Costa Rica Noticias la directora del CONAVI, Jania Rosales, en entrevista. La directora detalló que ya se inició con el proceso de publicación de los carteles para las licitaciones de los contratos con las empresas que se encargarán de estas labores. Bueno, ahorita estamos de hecho publicando carteles ya para 3 actividades principales. Ya salieron los de chapia, contrataciones directas, van a salir también para limpiezas del derecho de vía, de remociones de derrumbes y bacheo de urgencia. Los contratos para mantenimiento de carreteras vencieron desde febrero anterior y desde entonces no se han podido retomar. Esto ha repercutido enormemente en el deterioro de las vías, que han puesto también en riesgo la seguridad de los conductores y de los peatones. Además, la directora del CONAVI señaló que para el mantenimiento de vías contarán con un presupuesto de 58.000 millones de colones, aunque ese monto fue menor del que habían presupuestado, por lo que según sus estimaciones no alcanzará para cubrir todo el año 2022. Nosotros teníamos un plan estructurado con el presupuesto que teníamos originalmente, íbamos a implementar contrataciones directas para atender lo inmediato, lo urgente. De forma paralela íbamos a tramitar licitaciones abreviadas y públicas, ¿verdad? Para darle más amplitud a los ítems para atender la ruta, ¿verdad? Incluir alcantarillas, muros, etcétera, todo lo que las rutas necesitan. Sin embargo, con el recorte que nos están haciendo tan sensible, ¿verdad? Nos están reduciendo prácticamente 30.000 millones en mantenimiento. No vamos a llegar más allá de mayo. A partir de mayo, con este panorama, las rutas quedarían sin mantenimiento. Los diputados de la República decidieron hacer el recorte en el presupuesto del CONAVI tras las revelaciones y cuestionamientos relacionados con el caso judicial conocido como Cochinilla, por supuesta corrupción en los procesos de contratación de obra pública.
78 sucursales de la Caja estarán disponibles para que adultos mayores y personas sin acceso a Internet puedan adquirir su certificado de vacunación y respectivo código QR. Esta y otras informaciones en el siguiente resumen de Noticias de Salud. A partir del próximo lunes 15 de noviembre, las plataformas financieras de la Caja Costarricense del Seguro Social emitirán a los usuarios que lo requieran la certificación de la vacunación contra la COVID-19 con el respectivo código QR. Asimismo, se realizarán labores de campo por segmentos poblacionales en zonas alejadas como la región de Talamanca y Los Chiles, con el fin de habilitar puestos de emisión de certificados a poblaciones con alguna vulnerabilidad. Noviembre es el mes de la concientización del cáncer de pulmón. Por esta razón, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Médicas de la UCIMED, la farmacéutica Roche y el Centro Imágenes Médicas Chavarría se unieron para impulsar una campaña de tamizaje mediante la cual se donarán 100 tags o tomografías computarizadas a personas con factores de riesgo de cáncer de pulmón. Las 100 tomografías serán realizadas a personas entre los 50 y 80 años, tabaquistas activas o que hubieran fumado en los últimos 15 años. Los interesados deben llenar un formulario que se encuentra publicado en las redes de UCIMED y serán contactadas por los organizadores de esta campaña. Este jueves el Hospital Maximiliano Peralta recibió un homenaje por medio del arte dedicado a todos los funcionarios que con su labor y entrega en tiempos de pandemia por COVID permitieron que el país recuperara el color y poco a poco se encaminara hacia la normalidad. Se trata de un mural de 18 metros de largo con 4 metros de ancho que fue diseñado y pintado por el artista costarricense Sebastián Ayala Pascua y que quedó plasmado en la pared superior de la entrada de emergencias del hospital. Este viernes 12 de noviembre a las 3 de la tarde se llevará a cabo el segundo taller Derribando mitos sobre las vacunas contra la COVID-19, el cual se transmitirá por las redes sociales del Ministerio de Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. El doctor Roberto Arroba y las doctoras Leandra Barca y Andrea Rojas serán los encargados de responder las preguntas y dudas que la población externe previamente mediante el Facebook de Salud. Los médicos coinciden que en este tipo de espacios permiten acercarse a la población y que la gente que aún tiene algunas interrogantes sobre las vacunas pueda aclararlas con información certera y confiable. La Caja se prepara ante eventuales problemas de abastecimientos de medicamentos e insumos médicos debido a la crisis de contenedores y el problema energético en China. Por el momento, la entidad cuenta con reservas para cubrir al menos 6 meses. Autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social se mantienen alertas ante la crisis de los contenedores en el mundo y el problema energético que afecta a grandes productores de China e India, ya que esto podría afectar el abastecimiento de medicamentos en Costa Rica. Por el momento, la estrategia de la Gerencia de Logística ha sido que para los medicamentos e insumos, las entregas se revisan a 6 meses para mitigar un riesgo y tomar medidas de manera anticipada. Entonces son elementos que tenemos en el radar. Entonces desde un par de meses, 3 meses atrás, hemos venido implementando una serie de acciones para mitigar el riesgo, actuar de manera preventiva y previsoria. ¿Y cuáles son esas acciones? Bueno, por supuesto, la primera es monitorizar nuestro inventario, someterlo a una prueba de estrés. Incluso hemos ampliado la ventana hasta 6 meses de existencias de nuestros medicamentos e insumos. Por supuesto, no todos tienen 6 meses, varía de 6, 4, 3 meses, para poder determinar y confirmar todas las entregas que tenemos pendientes, haciendo especial énfasis en los productos que tienen como fuente de producción Asia, entendamos China, India, etcétera. Vega señala que por el momento no hay faltantes, pero para evitarlo se mantienen en contacto y monitoreo de la situación con los proveedores. Hoy podemos decir que hemos ido mitigando y administrando los riesgos que podrían tener nuestros proveedores, pero para poder seguir garantizando ese manejo administrado del riesgo que representa la situación logística mundial, pues es donde hemos hecho el llamado y este espacio es importante para que todos esos proveedores atiendan las consultas de nuestros equipos técnicos para poder confirmar entregas, reprogramar entregas o poder tener mapeado cuál es la situación que ellos están teniendo y nosotros poder accionar de manera preventiva. Y así sucesivamente lo hemos venido haciendo y lo iremos haciendo de una manera más intensificada, sobre todo con aquellos proveedores que tienen productos que vienen de Asia, que son los que hemos visualizado como de mayor riesgo.
De la misma manera, se revisa la disponibilidad de los medicamentos e insumos distribuidos en la red y de los que están en bodega por si hubiera que activar, como se ha hecho en el pasado, algún tipo de acción para movilizar entre las unidades o devolución al almacén general, como parte de una estrategia de trabajo bajo la premisa de un inventario institucional. Y tenemos todo un equipo monitorizando las existencias en la red, monitorizando aquellos que hay que hacer reaprovisionamiento continuo y tenemos toda una logística de entrega en sitio para poder garantizarles un abastecimiento continuo. Incluso tenemos todo un monitoreo de la red para hacer redistribuciones entre los centros de salud, no solo por el momento eventualmente de riesgo que podría significar la situación de los contenedores, sino ya como una cultura de gestión interna para poder administrar muy bien los inventarios, pero aquí el mensaje no es generar alarma ni mucho menos en la población, sino más bien un mensaje de tranquilidad a la población, que la institución está haciendo todas las articulaciones de manera preventiva y proactiva para mitigar un riesgo de una situación que está afectando al mundo. Además, como una medida extrema de prevención, la Caja está haciendo contacto con organizaciones externas como la Cámara Costarricense de la Salud, que agrupa proveedores institucionales, CRECES, la Asociación de Industria Farmacéutica Nacional, para explicarles la necesidad de que los productos relacionados con la caja tengan prioridad en el cumplimiento de las entregas y así evitar un impacto en la continuidad del abastecimiento institucional y cuidado de la salud de la población. El 21% de las compras de medicamentos de la caja tienen como país de origen de producción la India y el 24%, si bien son producidos en el país, tienen materias primas e insumos como envases o empaques que vienen de países asiáticos. Además, según la composición de medicamentos por país de origen, el 7% viene de Francia, el 5% de Alemania y el 3% de China. El gobierno ecuatoriano analizará una propuesta dada por el sector indígena ante la crisis de combustibles que vive ese país. Los detalles de estas y otras noticias del mundo al volver de la pausa. El Banco Central de Costa Rica comunica que los nuevos billetes de 1.000 colones ya están en circulación y tienen seguridades de última generación similares a los billetes de 2.000 y 5.000 colones que usted ya conoce. Para comprobar su autenticidad, toque el relieve en el retrato, mire la transparencia a través de la ventana y gire para ver el círculo flotante en el mapa y cómo cambia de color verde a azul. La nueva serie de billetes de Costa Rica ya está completa. La Universidad Nacional le invita a participar en su primera feria virtual, este 11 y 12 de noviembre, donde expondrá los diversos productos y servicios que ofrece a la comunidad. También tendrá lugar la Feria Vocacional Puertas Abiertas, con información de carreras, becas y servicios estudiantiles. Participe en la Feria Virtual UNA 2021 en www.feriauna.com. El robo de cable es un delito que nos pone en riesgo, ya que si la telefonía corre riesgo, nuestras vidas también. Si el servicio eléctrico falla, los negocios se verán afectados y una conexión inestable dificultará la educación. ¿Qué estaría en riesgo si robaran cable en su comunidad? Evite la afectación de sus servicios. Denuncie de forma anónima al 911 actividades, bodegas sospechosas o quemas de cable. ¿Anda buscando un crédito amigable con el ambiente? Hoy más que nunca, cuente con nosotros. Solicite su crédito en nuestra página web, por Banca Fácil o en todas nuestras oficinas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Iniciamos con las noticias internacionales. El gobierno de Ecuador se comprometió el miércoles a revisar una propuesta del poderoso movimiento indígena para desactivar la crisis social desatada por el alza de precios de combustibles desde hasta un 9% desde 2020 y que derivó en recientes protestas. Segundo encuentro entre el gobierno de Ecuador y el movimiento indígena. En medio de una crisis social desatada por el alza de precios de combustibles, el gobierno de Guillermo Lasso se comprometió el miércoles a revisar una propuesta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que reclama una bajada del precio del galón de diésel y gasolina corriente.
Hace casi 3 semanas, Lasso decretó un aumento de los combustibles de hasta un 12%. Los precios han incrementado hasta 90% desde 2020. Hay mucho avance, pero no hay un acuerdo. En ese sentido, esperamos sobre la voluntad que ha sido expresada en la mesa de diálogo se pueda concluir todos los temas que están allí, pero están pendientes. No hay un acuerdo mientras no se resuelva el problema de los combustibles. Issa acudió a esta segunda cita acompañado por unos 50 dirigentes indígenas, campesinos y líderes sindicales tras encabezar una marcha pacífica de unos 200 seguidores. Quito decidió aplicar en mayo de 2020 ajustes mensuales para eliminar millonarios subsidios ante una crisis económica agravada por la pandemia. Esta política fue mantenida por Lasso, quien asumió hace casi 6 meses. Tenemos todavía unas diferencias de opinión, menor grado en 2 de los 6 puntos adicionales y una en la que todavía tenemos que hacer una revisión interna, que es el tema de los combustibles. Las protestas de hace 2 semanas fueron de las más enérgicas contra el actual gobierno, con 37 detenidos y 8 policías heridos. El diálogo y la resolución de diferencias en un ambiente de paz y de tranquilidad es fundamental, y no exponer el patrimonio público y el patrimonio privado a la violencia. La poderosa organización indígena participó en revueltas que derrocaron a 3 mandatarios entre 1997 y 2005. La pandemia de COVID-19 se acelera en Alemania, que el jueves superó el umbral de los 50.000 contagios diarios y registra cada vez más hospitalizaciones, lo que ha forzado al futuro canciller Olaf Scholz a reaccionar ante esta delicada situación. La pandemia de coronavirus se acelera en Alemania. El país europeo superó el jueves por primera vez el umbral de los 50.000 contagios diarios y registra cada vez más hospitalizaciones. El socialdemócrata Olaf Scholz, probable sucesor de Angela Merkel como canciller, observa el surgimiento de la primera crisis de un mandato que no debería comenzar antes de diciembre, a la espera de la conclusión de las negociaciones entre su partido SPD con los ecologistas y los liberales. Tenemos que tomar muchas medidas necesarias para pasar este invierno. Debemos poner a nuestro país al abrigo este invierno. Esta ola se atribuye en especial a la débil tasa de inmunización de la población en Alemania, algo inferior al 67%. La futura coalición de gobierno apuesta por una nueva campaña de vacunación, una gran ofensiva de pruebas de detección y restricciones para las personas no inmunizadas. Aunque la situación es diferente porque muchos se han vacunado, sigue sin ser buena, sobre todo porque no hay suficientes ciudadanos que hayan aprovechado la oportunidad de la vacunación hasta ahora, y por eso tenemos que seguir siendo precavidos. La presión es creciente en los centros hospitalarios. Alemania ya tuvo que comenzar a transferir pacientes de las regiones más afectadas, especialmente en el este del país más reacio a la vacunación, hacia otras donde la situación aún está bajo control. Varios estados particularmente afectados, como Sajonia, Baviera o recientemente Berlín, han introducido nuevas restricciones para las personas no vacunadas. En la capital no podrán acceder a restaurantes sin terraza, bares, gimnasios o peluquerías, ni siquiera si presentan un test negativo. El fundador y director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, vendió $5.000 millones en acciones del fabricante de vehículos eléctricos después de hacer una encuesta en Twitter en que preguntó si debía deshacerse del 10% de sus títulos en la empresa. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, vendió 4,5 millones de acciones de su empresa Tesla, equivalente a unos $5.000 millones. La información fue difundida luego de que el dueño de la empresa de vehículos eléctricos hiciera una encuesta en Twitter para preguntar si debía deshacerse de 10% de sus títulos en la compañía. De las 3,5 millones de personas que votaron, 57,9% respondieron a favor de la venta. De todas formas, los documentos no indican que Musk haya actuado en respuesta a la votación, ya que parte de la venta se inició bajo un plan de canje definido en septiembre, semanas antes de la encuesta.
Musk lanzó su consulta en Twitter tras una propuesta de legisladores demócratas en Estados Unidos de gravar fuertemente los grandes capitales a través de sus acciones, que suelen pagar impuestos solo cuando son vendidas. La riqueza de Musk creció con el reciente aumento del precio de las acciones de Tesla, que pasaron de $130 a inicios de 2020 a más de $1,200 el pasado viernes. El lunes pasado, en la apertura de Wall Street, el título se desplomó cayendo hasta 7,2% tras la encuesta, pero se recuperó el miércoles con un aumento de casi 4%. Para desprenderse realmente del 10% de sus acciones de Tesla, el sudafricano de 50 años deberá vender varios millones más de sus acciones. La selección de Costa Rica solo ha anotado en la mitad de los juegos disputados en la eliminatoria. Los detalles de la información deportiva al regresar de la pausa. El Banco Central de Costa Rica comunica que los nuevos billetes de 10,000 colones ya están en circulación y tienen seguridades de última generación similares a los billetes de 20,000 colones que usted ya conoce. Para comprobar su autenticidad, toque el relieve en el retrato, mire los efectos en el escudo nacional y gire para ver el círculo flotante en el mapa y cómo cambia de color verde a azul. La nueva serie de billetes de Costa Rica ya está completa. No recuerdo si desconecté el cargador del celular. Siento algo extraño, mejor me regreso. La intuición nunca falla y la prevención tampoco. Tomemos todas las medidas necesarias y protejamos nuestros bienes con un seguro hogar comprensivo del INS. Solicite más información al 800 Tele-INS con su intermediario de seguros o en grupoins.com. Pague menos por mes para tener más dinero disponible. El BCR le compra el saldo de sus tarjetas de crédito con una tasa preferencial. Solicite su compra de saldos a través de nuestros canales digitales. Somos el Banco de Costa Rica. El Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano es una ventana de cooperación internacional con una red de 105 socios de 17 países de Iberoamérica, más Estados Unidos y Canadá, que transmiten el informativo en 203 pantallas en 3 idiomas. NSC, 3 años de divulgar la ciencia, la innovación tecnológica y la cultura. Código 13. Acceso a la tecnología. Los miércoles a las 9 de la noche, con repetición los viernes a las 11 de la noche, en 13, Costa Rica Televisión. Mi voto es una llave. Mi voto abre nuevas oportunidades. En democracia, el voto es la llave que abre caminos para seguir adelante. Y el próximo 6 de febrero tendremos en nuestras manos la oportunidad de decidir el futuro que queremos para Costa Rica. Entre todos elegiremos a las autoridades que nos representarán durante los próximos 4 años. Usemos esa llave y votemos. El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo garantiza. Reflexiones y recomendaciones a partir de los testimonios de personas que sufrieron las consecuencias de un accidente de tránsito. Rutas con Historia. 4 episodios en conmemoración de las víctimas de accidentes de tránsito, sobrevivientes y sus familias. Acompáñenos durante 4 domingos a partir del 14 de noviembre a las 7 de la noche por 13, Costa Rica Televisión. Iniciamos con la información deportiva. La selección de Costa Rica solo ha anotado en la mitad de los juegos disputados en la eliminatoria. El técnico Luis Fernando Suárez es consciente que necesita mejorar la contundencia para afrontar los 2 juegos cruciales ante Canadá y Honduras. 4 anotaciones en 6 partidos es la paupérrima cuota goleadora de la tricolor en la octogonal de CONCACAF, lo que la tiene sumergida en el 5º lugar de la eliminatoria y lejos de los puestos de clasificación. La CL solo ha logrado anotar en 3 de los 6 partidos disputados. Ante Panamá, México y Honduras se fue en blanco.
Esta cifra dista mucho de la registrada en las 2 eliminatorias anteriores, en las que, en la misma cantidad de fechas, los ticos celebramos 7 goles en el camino a Brasil 2014 y 9 rumbo a Rusia 2018. La falta de gol tiene 2 causas. Por un lado, la Sele genera pocas ocasiones ofensivas, lo que disminuye la probabilidad de anotar, y en estos momentos no cuenta con un goleador. Ninguno de los 4 goles anotados llegó gracias a los hombres en punta. El defensor Keisher Fuller, los volantes Celso Borges y Brian Ruiz y el extremo Jimmy Marín registraron los tantos ticos. Creo que durante el transcurso de esta eliminatoria, pues, lo que se ha hecho es mejorar en este sentido, pero no con la contundencia y con la efectividad necesaria. Creo que se ha ido sumando poco a poco. Creo que en el primer partido, por ejemplo, casi no hubo remates al arco. En los siguientes encuentros al menos hemos tenido eso, pero después hay que tener efectividad.